Capítulo 50. La aldea oculta por el sonido era un nombre apropiado. Bolt se encontraba en lo alto de un montículo herboso, con las manos sobre los oídos, y su Byakugan acortaba la distancia entre él y la aldea. El estrecho estaba rodeado por todos lados solo por llanuras y colinas. Ni siquiera estaba oculto a la vista. Pero era imposible acercarse. El viento aullaba y gemía con tanta fuerza que le causaba a Bolt un dolor de cabeza terrible. Y empeoraba a medida que te acercabas. Con el tiempo, concluyó Bolt, morirías por el simple sonido. Una defensa perfecta para toda la aldea. Una defensa que solo sus ninjas podían aspirar a superar, pero su destino no era el sonido. Sino que estaba muy, muy cerca. Como decía el dicho, mantén a tus amigos cerca, y a tus enemigos aún más cerca. El sonido jamás habría imaginado que uno de los escondites secretos de Orochimaru estuviera a un corto paseo de las puertas de su aldea. Bolt miró a Ibiki. Había demostrado rápidamente su utilidad, su dedicación. Se entregó por completo a la búsqueda. ¿Estás seguro de que es por aquí?, gritó Bolt, para que se le oyera por encima del viento chirriante y resonante. Ibiki asintió, adentrándolos cada vez más en la defensa del sonido. Esperaba que el sonido no fuera capaz de detectar si alguien entraba en su zona de influencia. Sería malo. No pertenecían a los 5 grandes, ni a la Unión, pero no dudaba de que al menos intentarían capturarlo si supieran que estaba activo en su país. Si lo atrapaban, podrían negociar con él para que se uniera a la Unión. Esa era la jugada inteligente. Eso era lo que haría. 5 minutos después, que, con el sonido, parecieron una hora, y Vicky los condujo a un afloramiento de rocas y pequeños peñascos, sobre el cual crecía un árbol. Sus raíces unían la roca. Ikari tomó el control, con la vista fija en el suelo. Bolt vio que rápidamente encontró indicios de presencia humana. Los guió hacia adelante y encontró un pequeño hueco entre las rocas donde las raíces del árbol no crecían. Bolt nunca lo habría encontrado. Dudaba que alguien lo hiciera, a menos que supiera que estaba allí. Quizás unos niños jugando al escondite. Hizo una pausa. Era un escenario plausible. Tendría que registrar las instalaciones. En el momento en que atravesaron las raíces y entraron en el túnel, el sonido exterior se silenció. Bolt dejó escapar un suspiro. Estaba harto de ese zumbido en su cráneo. Estaban en un túnel tosco. Las paredes eran de tierra y el suelo de grava. Las raíces del árbol serpenteaban entre las paredes. Parecía casi natural, de no ser por el roce de las huellas en la grava. Bien hecho, Ibiki, dijo Bolt. Era increíble lo que 3 palabras podían lograr. Bolt pudo ver la pequeña sonrisa que Ibiki no pudo ocultar por completo. Bolt los guió hacia abajo. Era una sensación extraña. Usaba su Byakugan y no veía nada. Como si caminara por tierra. Parpadeaba, cancelando su jutsu, y se encontraba en el túnel. Fueran cuales fuesen las defensas que ocultaban su Byakugan, Bolt necesitaba descubrir cuáles eran y cómo sortearlas. Nos estamos acercando, susurró Ibiki. Bolt asintió. Prepárense. Busquen cualquier cosa que pueda ser un sello, cualquier cosa que pueda obstaculizar el Byakugan, dijo. Bolt se había acostumbrado a la utilidad que su jutsu aportaba a su arsenal. De repente, verse privado de él lo hacía sentir vulnerable. Llegaron a una pequeña puerta de madera. Bolt se detuvo. Extendió la mano, la abrió y entró. Era sorprendentemente normal. Iluminación tenue, paredes pintadas de un gris deprimente y suelos de piedra. De vez en cuando, había columnas que recorrían la habitación a lo largo, sosteniendo el techo. Había 2 hombres sentados a una mesa a pocos metros de distancia. Uno fumaba un cigarrillo. Había una botella de vino de arroz sobre la mesa, entre ellos. Ambos tenían un puñado de cartas. Y ambos lo miraban, atónitos. Hubo una pausa incómoda. Bolt sintió que la calma lo invadía mientras todo lo demás se desvanecía y solo quedaba la lucha. Como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Entonces, como por un acuerdo tácito, el mundo volvió a la acción. Los 2 hombres, guardias, en la mesa se pusieron de pie, volcando la botella de vino de arroz y lanzando sus cartas al viento en su prisa por alcanzar sus armas. Ikari les había lanzado 2 puñados de agujas antes de que nadie pudiera moverse. Ambos emitieron una especie de gorgoteo ahogado antes de quedarse quietos. Bolt ladeó la cabeza, escuchando si habían dado la alarma. No sonó ninguna. Dispérsense. Ikari con Tetsu, y Vicky conmigo, dijo. Ikari lo miró con extrañeza. Él asintió, como para indicar que no habría problema. Y Vicky podía lanzar un genjutsu sobre cualquiera de los 2 sin que lo supieran. Podía hacerles preguntas, o peor aún, decirles cosas.
No, era más seguro si Ibiki estaba con él. Había varios pasillos que se bifurcaban y se adentraban en el complejo. Bolt tomó el de la izquierda, notando que Ikari y Tetsu entraban por el de la derecha. Con suerte, los pasillos convergirían más adelante, lo que les permitiría cubrir todo el complejo sin tener que retroceder. Atraparon a los primeros habitantes de las instalaciones al salir de sus aposentos. Al igual que sus compañeros de la entrada, no podían creerlo. Ninguno se recuperó antes de que Bolt los enviara a las tierras puras. Numerosas puertas salpicaban el pasillo. Sin su Byakugan, Bolt habría tenido que pasar una hora, quizás más, revisando cada habitación. Pero con Ibiki, no fue necesario. Podía sentir el chakra en su interior con la misma facilidad con la que Bolt podía verlo con su jutsu. Despejaron un pasillo, luego dos, y luego un tercero. Fue entonces cuando sonó la alarma. Un eco sordo y resonante que reverberó por las instalaciones. Bolt oía el ruido de pasos golpeando la piedra mientras toda clase de monstruos salían de sus habitaciones. Algunos eran tan altos como Tetsu y tan delgados como Tsuchigumo, y otros eran tan bajos como su hermana y gordos sin igual. Muchos estaban horriblemente marcados, desfigurados, incluso. Otros tenían largas mangas de tatuajes que los cubrían de pies a cabeza. Casi la mitad tenía algún tipo de sello maldito, por lo que Bolt pudo ver. Los mató primero. Una pena, la verdad. Podía imaginar las posibilidades. Dotar a sus amigos y seguidores con una parte de su poder. Ibiki demostró su valía. Poseía un poderoso repertorio de jutsus de elemento viento que aplastaban con la misma facilidad con la que cortaban. Mientras tanto, podía silbar o cantar, y tejer ilusiones alrededor de sus enemigos. Pequeñas. Nada grande ni evidente. Desbaratando su percepción de profundidad. Haciéndoles creer que estaban más lejos del peligro de lo que realmente estaban. Fueron las pequeñas, las ilusiones que podían ignorar o superar, las que acabaron siendo su perdición. Ese instante de vacilación significó la muerte, ya fuera a manos de Ibiki o de Bolt. Cuando los cadáveres se alinearon en las paredes, la alarma se detuvo. Bolt no creía que quien estuviera a cargo de la seguridad la hubiera desactivado voluntariamente. Debieron ser Ikari y Tetsu, le dijo Bolt a Ibiki. Asintió en respuesta, con una voz tan silenciosa que habría perturbado a Bolt, de no haber comprendido mejor por qué, exactamente, Ibiki los seguía. En cambio, los condujo a las profundidades de las instalaciones. El suelo se humedeció. Una fina capa de agua brilló a la luz. Bolt pudo ver su reflejo en el agua. Sorprendió a Ibiki mirando no a su alrededor, sino a él. Lo ignoró. El agua subió. De una fina capa a un pequeño charco. Luego, de un charco a un arroyo. Finalmente, le llegó a las espinillas. Bolt frunció el ceño. Ten cuidado, le advirtió a Ibiki. Algo no iba bien. Podría haber daños por los combates en otras áreas, susurró Ibiki. Podría ser, admitió Bolt. Pero es mucha agua para una tubería rota. Lo que más le inquietaba era que era la cantidad perfecta. No tanta como para que se sintieran en peligro por lo que pudiera esconderse en las profundidades, sino demasiada para caminar sobre ella sin golpearse la cabeza contra el techo. La cantidad perfecta para obstaculizar sus movimientos. O, más siniestro, electrocutarlos. Bolt no tenía que preocuparse por eso, pero Ibiki. Si llegara a ese caso, Bolt podría salvarlo. Sus instintos demostraron ser acertados. Bolt entró en una sección más amplia de las instalaciones. Un techo elevado con pilares que lo sostenían. Pedestales bajos con cilindros de vidrio rotos y destrozados. El agua ya casi le llegaba a las rodillas. Todo eso era secundario en comparación con lo que había en la habitación. Una especie de monstruosa deformación. Era una amalgama de dos personas. Una mujer y un hombre, pensó Bolt. La mujer era sencilla. Piernas y brazos largos. Un rostro olvidable con el pelo largo y ondulado recogido en una coleta práctica. El hombre era uno de los desafortunados hijos del país del agua. Piel azul verdosa, rasgos anfibios. Tenía branquias en lugar de las costillas y el cráneo estirado donde habrían estado las orejas. Le daba la apariencia de un martillo. Era uno de los hombres pez del país del agua. Una desafortunada y poco común mutación de chakra azotó a los descendientes del país del agua. La mayoría fue asesinada en su infancia para evitarles el dolor de vivir. Algunos no. Kisame Oshigaki había sido uno de esos niños. Este hombre había sido otro. Orochimaru había clavado sus garras en este. Lo convirtió en un verdadero monstruo. Se rumoreaba que los hombres pez tenían un chakra mucho mayor que el promedio de un hombre normal.
Las dos personas habían sido ensambladas con un tosco injerto de piel gris moteada con manchas negras. Gruesos cordones musculares mantenían unidos los cuerpos, como gemelos. El hombre pez era más alto que la mujer, soportando el peso de ambos y permitiendo que sus piernas colgaran libremente. Ambos voltearon la cabeza para mirar a Bolt con furia cuando este entró en sus dominios. Ibiki se detuvo junto a él. «Oh», dijo Ibiki. «Dios mío. Eres horrible. En muchos sentidos». Bolt arrastró a Ibiki para cubrirla mientras la mujer alzaba un brazo hacia ellos. La extremidad se abultó, dolorosamente grande, antes de que un agujero poroso se abriera en la palma de su mano y disparara una ráfaga de viento hacia ambos. Fue más un ariete que una ráfaga. Golpeó la pared detrás de ellos y destrozó la piedra. El agua subió, subiéndoles hasta los muslos. «Mierda», maldijo Bolt. Lanzó a Ibiki hacia arriba. Cabe destacar que atrapó el pilar y se aferró a él con su chakra. Bolt alzó los brazos y se dejó sacar del agua. Perdió una bota por el jutsu que intentó engullirlo entero. Aún así, el agua subió. Bolt echó un vistazo al monstruo. El Gyojin tenía las manos en la señal de la serpiente, escupiendo agua de dos apéndices que brotaban de sus piernas, más grandes de lo normal. Eran algo entre un pepino de mar y una anémona. Derramaban galones y galones de agua. «Tenemos que hacerlo rápido», siseó Bolt, echando la cabeza hacia atrás tras la columna de piedra al tiempo que otra ráfaga de viento la azotaba. Mientras Bolt hablaba, él y Ibiki se deslizaron por el pilar. No había mucho espacio para dos hombres casi adultos detrás. Además, era difícil aferrarse a superficies escarpadas con solo chakra y sin punto de apoyo. «Cúbreme», dijo Bolt. Esperó a que Ibiki asintiera antes de saltar a la pared frente a ellos. Giró, se apoyó en ambas piernas y volvió a saltar, directo hacia su enemigo. «Liberación de viento». Oyó Bolt entonar la suave voz de Ibiki. «Gran aliento». Una ráfaga de viento golpeó el hombro de la mujer mientras volaba, impidiéndole atacar. Bolt aterrizó unos metros delante de la pareja, con un pie tocando el agua, manteniéndolo a flote, y atacó con una ráfaga de puños gentiles. El Gyojin alteró su señal con la mano. Inhaló, con el pecho hinchado. Bolt comenzó a expulsar chakra por todo su cuerpo. Este le arrancó el pie de su prisión acuosa, impulsándolo a girar rápidamente. Bolt sintió un nudo en el estómago. Había subestimado lo anclado que estaba con su Byakugan. Sin él, se sentía como si estuviera en una de las malas atracciones de la feria de la hoja en verano. El Gyojin le escupió un chorro de agua que rompió la defensa definitiva del puño suave. Salió del cielo giratorio, esquivando por poco una ráfaga de viento de la mujer, perfectamente sincronizada, y saltó de la superficie del agua antes de que el jutsu pudiera atraparlo de nuevo. Bolt aterrizó en uno de los pocos cilindros de vidrio intactos de la habitación. Solo tuvo un momento, un instante, para planear su siguiente acción. Ibiki saltó de su escondite y envió una ráfaga de viento que recorrió la superficie del agua, azotando a su oponente. Bolt lo observó, esperó a que saliera del agua y luego hizo señas con las manos. Saltó del alcance de una lámina de agua que el Gyojin le escupió y envió un rayo al agua. La electricidad se extendió por la superficie del agua y subió por las piernas del Gyojin antes de extenderse a la mujer. Los dos cuerpos se retorcieron y sufrieron espasmos. Pero resistieron. Lucharon contra ello. Bolt aumentó la tensión. La mujer forcejeó, bajó las palmas de las manos y expulsó el agua con una ráfaga de aire comprimido. Bolt ya se escabullía tras un pilar cuando una fina neblina de agua pasó junto a él con tanta fuerza que erosionó la piedra. Una rápida mirada a Ibiki. Seguía con vida. Bien. El nivel del agua había bajado. Ya solo le llegaba a los tobillos. No lo suficiente como para obstaculizar su movimiento. Es hora de acabar con esto. Bolt ahuecó sus manos y formó un Rasengan. Luego cargó. Ibiki sintió esa gloriosa oleada de chakra. Un crescendo de electricidad que se sobrecargó y le puso los pelos de punta. Hizo señas con las manos y se inclinó alrededor del pilar para lanzar una ráfaga de viento contra la mitad físicamente fea del monstruo. Vio a Bolt salir corriendo de su escondite, con una esfera de denso chakra zumbando en la palma de su mano. Se agachó tras el pilar, trazó una sola señal, se asomó al otro lado y golpeó a la mujer, la del chakra seco y pastoso. Ibiki se estremeció, con una lanza de agua. Fue suficiente distracción. Bolt apareció ante la horrible criatura a toda velocidad. La esfera de chakra se estrelló contra su vientre. Ibiki esperaba un final explosivo. El Rasengan era famoso por los efectos secundarios que infligía. Aún estaban rellenando algunos de los hoyos de la Cuarta Guerra en el país de la escarcha. No lo fue.
Y Vicky no creía que el chakra de la criatura pudiera ensuciarse más. Así que podía. Del tramo moteado de piel que unía a las dos personas, surgían marcas negras como la tinta, cubriendo sus cuerpos y rostros. El chakra era oscuro y contaminado, lleno de malicia, y sucio de una manera que no podía describir, como vadear agua fangosa. Por mucho cuidado que tuvieras, salías sucio. La criatura frente a él estaba manchada de inmundicia, en el sentido metafísico más puro. Su chakra era como lodo. El simple hecho de estar en su presencia ofendía la sensibilidad de cualquiera. Brazos prensiles, no, algún tipo de animal acuático. Anguilas, pensó y Vicky, brotaron de la piel grisácea. La anguila más grande atrapó al Rasengan con sus mandíbulas y quedó reducida a una fina nube de sangre. El ataque continuó, destruyendo 3 anguilas más, antes de lanzar a la criatura hacia atrás, contra la pared. Pero no estaba muerto. La criatura se irguió, con cada mitad tejiendo sellos manuales. Bolt ya estaba sobre ella, de nuevo, y atacó con una ráfaga de puños suaves. Y Vicky hizo una mueca. Había estado en la parte más vulnerable de ese ataque. Nada agradable. Lo esperaba, considerando que técnicamente estaba hecho del chakra de Bolt. No fue así. Definitivamente tenía más mordida que ladrido. Y Vicky vio que su oponente estaba ocupado, le lanzó otra ráfaga de viento y se agachó para cubrirse. Metió una mano entre los pliegues de su túnica y sacó la única herramienta ninja que llevaba consigo, una pequeña ocarina de madera. La presionó contra sus labios y sus dedos encontraron los 7 agujeros. Entonces empezó a tocar. Una melodía cadenciosa, estridente y melódica, impregnada de chakra. Su arte. Una canción que su madre le había enseñado antes de morir. Podía sentir el chakra de la criatura resonar con el suyo. El del hombre pez, primero. Su chakra era más fácil de dominar. Menos fétido al tacto que el de la mujer, pero no por mucho. Y Vicky se arriesgó a mirar. Su enemigo estaba perdiendo velocidad. Bolt avanzaba en su reducción. Y Vicky siguió jugando. La mujer, la siguiente. Fuera lo que fuese que la transformación le había hecho, solo había amplificado la repulsividad de su chakra. Era seco y pastoso, como ceniza, y se aferraba al chakra que él enviaba para atraparla en la ilusión. Con la transformación, era aún peor. Le recordaba a la nieve, pero no tan hermoso. Su chakra prácticamente tenía que atravesar el de ella. La nieve, hundida hasta los muslos, se le pegaba a las piernas y empapaba su túnica. El frío al rozar su piel. Aún así, y Vicky jugó. Se arriesgó a mirar otra vez. Era hermoso. Un torbellino de golpes elegantes y fluidos. Cada uno preciso y suave, pero tan letal como el puñetazo de cualquier bestia. Y Vicky continuó tocando su himno. Su enemigo disminuyó la velocidad cada vez más. Bolt incrementó la ferocidad de su danza, intensificando la ofensiva. La criatura parecía presentir su destino inminente. Ambas mitades hicieron señas con las manos y desataron una cuchilla conmocionante de agua presurizada potenciada por el elemento viento. Bolt giró, tejiendo una esfera de chakra arremolinado a su alrededor. Y Vicky aceleró la melodía. No podía usar ningún jutsu mientras tocaba. La criatura se tambaleaba sobre un pie y luego sobre el otro. El genjutsu estaba surtiendo efecto. Bolt se liberó de su defensa y se abalanzó hacia adelante. Volutas de chakra blanco azulado ondeaban tras él, y Vicky vio 2 arcos eléctricos cobrar vida en sus manos. Solo tuvo un instante para deleitarse con la sensación de ese chakra antes de que Bolt hundiera ambos puños en el pecho de su enemigo. Relámpagos danzaban de arriba a abajo, cocinándolos por dentro y por fuera. Y Vicky seguía jugando, asegurándose de que permanecieran tan inconscientes e indefensos como los había dejado su arte. Bolt apartó los puños de su enemigo, que cayó al suelo. Los apéndices de anguila se marchitaron y murieron, y las marcas negras como la tinta se retiraron y desaparecieron. Y Vicky sintió cómo el siniestro y espantoso chakra se consumía hasta desaparecer al morir. Luego todo quedó en silencio. Bolt se acercó. ¿Estás bien?, le preguntó. Y Vicky asintió, colocando su ocarina en su lugar de honor dentro de su túnica. Bien. Vámonos. A ver si encontramos a Ikari y a Tetsu. Mientras seguía a Bolt, y Vicky rememoraba. La condición para seguir su corazón había sido traicionar a su aldea. Su líder esperaba que informara pronto. Si no lo hacía, eso haría sonar las alarmas en la hierba oculta sobre 3 ninjas extranjeros y peligrosos que habían pasado por su país. Habría que ocuparse de eso tarde o temprano. Salieron de la habitación donde habían estado y tomaron la calle opuesta. Y Vicky se alegró de haberse librado del agua. Le estaba arruinando las sandalias. Encontraron a Ikari y Tetsu poco después.
¿Encontraron algo?, preguntó Bolts. Y Vicky sintió que el chakra de la chica se retorcía en nudos, sombrío y oscuro. Asintió. El dúo los condujo a otra sección de las instalaciones. Y Vicky frunció el ceño al cruzar la puerta. Niños, de no más de 10 años, estaban encerrados en jaulas que cubrían las paredes como perros callejeros. Una de ellas, acurrucada en un rincón, llevaba ataduras de tela en las muñecas y tobillos, visiblemente cortados. En el centro de la sala había varias mesas, cada una diseñada para contener y sujetar a personas. Al otro lado, 2 cilindros de líquido verde contenían lo que parecían ser fetos en desarrollo. Y Vicky tuvo que retroceder un paso al sentir el chakra de Bolt inundándolo. Abrumador, electrizante. Sintió un nudo en el estómago y un vuelco en el corazón. Estaba furioso. Atacó. Y Vicky no vio el cadáver durante más de un instante. Un hombre delgado y huérfano, descuartizado. Una vez, de pies a cabeza, y otra vez, de costilla a costilla. Bolt lo incineró con un rayo. Los niños se encogieron. Tan rápido como llegó, la ira se apagó. Oigan, dijo Bolt, dirigiéndose a todos y a nadie. Ya está todo bien. Y Vicky sonrió mientras Bolt iba de jaula en jaula, rompiendo los candados. Se unió a Ikari y Tetsu en su lucha por liberar a los niños. No se arrepintió en absoluto de su decisión. Kakashi los encontró en la frontera norte del País del Fuego, a pocos kilómetros al oeste del Valle del Fin. Hinata pensó que lucía demacrado y cansado. Supuso que cualquiera lo habría pensado así si hubieran estado en una misión de rastreo extensa que abarcaba la mitad del continente. ¿Estás bien, Kakashi?, preguntó Hinata. Él asintió. Solo estoy cansado, admitió. Hinata era plenamente consciente del peso de los años sobre él. La vida de un ninja no era fácil, especialmente para alguien con una carrera tan ilustre como la de Kakashi. Kiba le entregó una bolsa de plástico llena de comida. No eran raciones, ya que estaban lo suficientemente cerca del País del Fuego como para reabastecerse desde sus puestos del norte. Kakashi abrió mucho los ojos al aceptar la ofrenda. Gracias, dijo. No tienes idea de cuánto odio las raciones de campo. Creía que esos años habían quedado atrás. Kiba se rió. Creo que todos lo hicimos, dijo. ¿Alguna novedad sobre la ubicación de nuestro objetivo?, preguntó Shino, ajustándose la máscara que le protegía los ojos. A Hinata siempre le pareció extraño que todos los Aburame llevaran algún tipo de protección ocular. Kakashi asintió mientras daba un mordisco a la cecina. Le pedía a un clon que explorara. Parece que Bolt ha estado buscando algo, o a alguien, en la Tierra del Sonido. Encontró una aldea donde él y su equipo rescataron a unas mujeres que habían sido secuestradas por algunos experimentos de Orochimaru, de los que el Sonido no se había ocupado, dijo. Hinata hizo una pausa. ¿No crees que busca a Orochimaru? Eso sería lo peor que podría imaginar. Orochimaru retorciendo a su hijo como retorció a Sasuke. Kakashi negó con la cabeza. No. Yamato vigila a Orochimaru con mucha atención. Sabríamos si alguno de los dos intentara contactar al otro. Orochimaru no ha salido de su escondite ni ha tenido contacto con el Sonido ni con ningún aliado conocido, dijo. Shino asintió. Bien. ¿Por qué? No estamos preparados para un ataque contra alguien como Orochimaru. Kakashi rió entre dientes. Créeme, si Bolt y Orochimaru trabajaran juntos, tendríamos un incidente internacional. La Unión se vería obligada a intervenir, sin importar las influencias que Naruto moviera. ¿Es tan fuerte?, preguntó Kiba. Kakashi suspiró. Sí. Aunque me duela admitirlo. Vi todo el poder de las bestias con cola durante la segunda mitad de la Cuarta Guerra. Todos lo vimos, dijo. Hinata asintió. Había visto más que la mayoría. Había estado al frente de la guerra, junto a Naruto y apoyándolo. Imagínate mi sorpresa al ver arder medio desierto mientras Bolt y su equipo luchaban contra el de una cola. Lucharon contra Shukaku y ganaron. Eso solo habla de su habilidad. Vaya, no lo veo. Sé que Naruto venció a Gaara cuando la arena y el Sonido atacaron, pero no me imagino a nadie venciendo a esa cosa, en su elemento natural. Ni hablar, dijo Kiba con las manos cruzadas tras la cabeza. Akamaru ladró. Hinata le rascó las orejas al viejo perro ninja. Era muy triste verlo en sus últimos años. Sabía que a Kiba le rompería el corazón cuando muriera. Créeme, me sorprendí tanto como tú, dijo Kakashi. Shino intervino. Supongo que el éxito de Rayo está relacionado con la técnica censurada en nuestro pergamino de misión. ¿Por qué? Las bestias con cola son demasiado poderosas para que las técnicas normales funcionen contra ellas. Solo una técnica secreta o un jutsu de clase S podría hacerles daño.
Kakashi asintió. Supongo que Naruto no dijo nada al respecto. Hinata asintió. Kakashi suspiró. Ya me lo imaginaba. Deja que el remolino se salga con la suya porque son su única familia viva, por muy distante que esté. Probablemente esperaba que fuera yo quien te lo dijera. ¿Y bien? Preguntó Kiba emocionado. Es una técnica que la madre de Naruto, Kusina, la esposa de mi maestro, conocía. Solo la vi un par de veces. Ella la llamaba las cadenas selladoras adamantinas. Se suponía que era la técnica definitiva del clan Uzumaki, la manifestación física de su habilidad en el Finjutsu. Podía usarse de forma ofensiva o defensiva, para sellar el chakra de un oponente, atarlo físicamente o erigir barreras de poder, explicó Kakashi. Parecía atormentado, como si reviviera una escena que había presenciado hacía mucho tiempo. ¿Y entonces qué? ¿Simplemente evitamos las cadenas? Preguntó Kiba. Kakashi asintió. Esa es la explicación simple. Kusina me dijo una vez que las cadenas actuaban como imanes. Si mantienes los polos opuestos juntos, se atraen. Pero si haces lo contrario, se repelen. Si las cadenas te atrapan, tu chakra se repelen. Es tan poderoso que puede controlar a las bestias con cola, incluso al 9 colas. Maldita sea, maldijo Kiba. Kakashi asintió. Tendremos que planear esto con cuidado. Entraremos con la mejor estrategia, los tomaremos por sorpresa y los eliminaremos antes de que tengan la oportunidad de contraatacar. Bolt y ambos miembros de su equipo son pesos pesados. Deberías conocer las habilidades de Bolt. Tiene a un ex samurái con grandes reservas de chakra. No lo subestimes. Y a una ex ninja cazadora de la niebla que se especializa en ninjutsu médico y venenos. Te aviso, puede aumentar su fuerza con chakra, dijo. Hinata lo vio frotarse el brazo izquierdo. Entendido, dijo Kiba. Akamaru ladró su aprobación. Bien, dijo Kakashi. Solicité al equipo 8, específicamente, por tus habilidades y porque Hinata había sido aprobada para el servicio activo. Los tres tendrán que trabajar juntos para localizar a Bolt y no agotarnos tras su rastro. Hinata, espero que luches. ¿Podrás con ello? Hinata asintió, entrelazando los dedos nerviosamente. Sí, estaba lista para luchar. Kakashi asintió. Bien. Debemos tener cuidado. Gracias al tiempo que pasamos monitoreando a Bolt para su seguridad en el país del agua, tenemos una estimación aproximada del alcance máximo de su Byakugan. Pero esa información tiene varios años. Es mejor sobreestimar y permanecer oculto que subestimar y revelar nuestra estrategia, explicó Kakashi. Bien, asintió Kiba sabiamente. Tenemos que repasar algunas simulaciones de combate, así como estrategias para lidiar con cada miembro de su equipo. También necesito que me repases cómo han avanzado tus habilidades, dijo Kakashi. Hinata se enteró esa noche que, a pesar de su avanzada edad, Kakashi seguía siendo el ninja veterano temido en todo el mundo. Bolt rebuscó entre una vieja serie de estanterías, buscando algo de valor. No en el sentido estricto de Ri, sino en el más amplio y poderoso conocimiento. Estos escondites habían sido la guarida de Orochimaru, antaño. Se negaba a creer que la sabiduría de ese hombre los hubiera vaciado. Debía haber un pergamino en alguna parte. Un pasaje oculto a un nivel secreto del escondite que solo Orochimaru conocería. Algo. También buscaba el maldito jutsu que el bastardo serpiente había usado para deshacerse de su Byakugan. Que le robaran la vista era sumamente irritante. Bolt tiró un frasco de líquido verde de su lugar de honor en un estante. El órgano que contenía, una especie de intestino, pensó Bolt, se derramó en el suelo. Es repugnante, comentó Ibiki. Bolt lo ignoró. ¿Encontraste algo? No, respondió Ibiki, ayudándolo a cambiar de lugar a regañadientes entre la gran cantidad de órganos y apéndices preservados. Honestamente, ¿qué quería Orochimaru con esto? Ojos, corazones, pulmones, algunos otros órganos que Bolt no reconoció, incluso lo que parecía ser un testículo preservado. ¿De qué pobre desgraciado se lo cortó? Quizás contenía el linaje de algún clan extinto y muerto. Orochimaru podría haber estado buscando una forma de reproducir el linaje. Esa fue la única razón que se le ocurrió a Bolt. El escondite que buscaban era el más bonito de los 7 que Bolt y sus compañeros habían desalojado. Nada mal, si él mismo lo decía. Tras casi 3 semanas en el país, habían desalojado 7 lugares y a casi 80 rebeldes. Estaba ubicado justo en el centro de la Tierra del Sonido, equidistante de todos los demás lugares del país. Bolt lo había convertido en su base de operaciones personal, ya que sus antiguos habitantes ahora tenían una cabaña muy acogedora en las tierras puras. Ikari y Tetsu entraron sin hacer ruido.
Bolt hizo una pausa en su búsqueda. Tetsu estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. ¿Problemas?, preguntó Bolt. Ikari refunfuñó. Dijo algo en voz baja que Bolt no entendió. En cambio, arrojó 2 cajas metálicas rectangulares. Bolt sonrió. Abrió una y la encontró llena de ri. 2 de las estaciones de cazar recompensas decidieron que sería más rentable atraparnos en lugar de darnos nuestro dinero, dijo Ikari. Los convencimos de lo contrario. Bolt se rió. Había echado de menos, en cierta medida, ser mercenario. Algunos trabajos eran malos. Desagradables. Pero otros, como capturar recompensas, eran divertidos y educativos. Por no mencionar rentables. Él y Ikari habían estado financiando su grupo de su propio bolsillo y sus activos líquidos estaban menguando. Intercambiar con los cadáveres de todos los experimentos rebeldes que habían eliminado era una buena ventaja para sus activos. «¿Espero que no haya problemas serios?», preguntó Bolts. Esperaba que sus siguientes palabras no involucraran a ningún amigo o familiar conocido, un escuadrón de agentes Anbu ni ninguna amenaza conocida de clase A o S. «No», respondió Ikari, dejándose caer en una silla y escurriendo las mangas de su camisa. Bolt no sabía que llovía. Era difícil predecir el tiempo y la hora tan bajo tierra. Echó un vistazo a la habitación. No han avanzado mucho. No pienso dormir con todos los órganos preservados. Bolt rió entre dientes. Sí, lo siento. Me distraje buscando cosas, dijo. Tetsu se marchaba a lavarse y a lavar su espada ensangrentada. Bolt lo saludó con la mano al irse. Bolt sacó un gran pergamino de almacenamiento multiusos y comenzó a sellar sistemáticamente órganos, equipo y herramientas viejas. Ibiki lo ayudó, aunque evitaba cualquier contacto con los órganos. Bolt pensó que Ikari disfrutaba enormemente de ser quien se quedaba sentado y lo observaba trabajar por una vez. Orochimaru tenía un montón de cosas extrañas. Mesas con ataduras en casi todas las habitaciones. Computadoras viejas que ocupaban tanto espacio como su antigua habitación. Cilindros de vidrio usados para almacenar partes del cuerpo, órganos o cosas más innombrables. Los niveles inferiores estaban llenos de celdas y equipo de tortura que parecía sacado de la época de los clanes guerreros. Para cuando terminó, Bolt había consumido casi 5 pergaminos. Quemó 4, lo que le recordó la gran paradoja de dónde se guardan las cosas una vez selladas y a dónde van si el sello se rompe. Conservó el último pergamino, que era un pergamino de reserva para la conservación de alimentos. Guardó los órganos allí. Con suerte, Ikari encontraría a alguien a quien vendérselos. Parecía una pena destruir todo el trabajo de Orochimaru, por muy perturbador que fuera. Bolt suspiró mientras se dejaba caer en una silla. Tetsu estaba cocinando algún tipo de carne que los rebeldes habían obtenido, probablemente robada. Aún así, ahora iba a una causa mejor. Bolt lo consideró un pago por los servicios prestados al despejar la tierra del sonido. Le recordó a Tetsu que le preguntara dónde o quién le había enseñado a cocinar. Todo estaba en un silencio incómodo. Tetsu permanecía indiferente, pero ni él ni Ikari habían aprendido a interactuar con Ibiki aún. Esto hizo que Bolt fuera dolorosamente consciente de los crujidos de las instalaciones. Paredes y techos crujiendo. Gotas de agua goteando de una grieta en el techo. Tetsu la había cortado con su espada, casi por accidente, durante una de las peleas. Los pasos, Bolt se detuvo. Los 4 estaban sentados a la mesa. ¿Quién caminaba? Una risa grave y espeluznante resonó por el comedor. Bolt se puso de pie al instante, girando sobre sí mismo y adoptando una postura defensiva de puño suave en el mismo movimiento. Tetsu se puso de pie, desenvainando y blandiendo su espada. Ikari tenía los puños en alto y apretados. Ibiki, aunque más lenta, estaba tan alerta como cualquiera de los dos. Bolt distinguió una figura en un rincón de la habitación donde las luces fluorescentes habían sido dañadas. Oscuro, pero no lo suficiente como para ocultarlo. Ojos de un amarillo bestial con ranuras estrechas, donde deberían haber estado las pupilas. Piel pálida como la nieve en la tenue luz de la habitación. Cabello largo, negro como la tinta. Bolt se estremeció. Sus instintos le gritaban que huyera. Orochimaru. La serpiente rió. Una risa oscura, gutural y condescendiente. Había oído que alguien estaba desmantelando mis viejos experimentos. Imagina mi sorpresa. Bolt Uzumaki, en persona, dijo Orochimaru. Bolt retrocedió un paso. Estaban atrapados en una habitación de 4 por 6 metros con una de las figuras más legendarias de la historia entre ellos y la puerta. Las cocinas de la instalación no estaban rodeadas por otras habitaciones. Solo había tierra y roca a través de las paredes.
No había escapatoria. Si querían escapar, tenían que hacerlo a través de Orochimaru. Bolt respiró hondo. Quería evitar esta pelea si era posible. ¿Creía que ya no tenías nada que ver con la Tierra del Sonido? Orochimaru sonrió, mostrando unos colmillos inquietantemente serpentinos. No. He sido un buen chico desde que la hoja fue tan generosa al perdonarme, dijo. Su voz salió más bien como un siseo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Se supone que estás bajo vigilancia constante. Hasta yo lo sé, dijo Bolt. Metió la mano en la espalda e intentó indicar sutilmente sus intenciones. Corre, no luches. Orochimaru se burló. Como si no pudiera entrar y salir a escondidas de mis propias instalaciones, dijo con tono condescendiente. No. No estoy aquí por mis viejos experimentos. Verás, escuché algo muy interesante de uno de mis antiguos espías. Dijo que un chico rubio y de ojos azules con un poder sorprendente se había enfrentado a un escuadrón de ninjas de piedra. La serpiente rió entre dientes. Al parecer, a Orochimaru le encantaba su risa, y el sonido era tan perturbador que le puso los pelos de punta a Bolt. Imagina mi sorpresa cuando suena como el amigo de mi hijo, dijo Orochimaru. Bolt hizo una pausa. ¿Estás aquí por Mitsuki? No podía creerlo. Mitsuki había dicho que su relación con su padre era inexistente. Había huido por miedo a ser manipulado por Orochimaru. Oh, sí, siseó Orochimaru, dando un paso al frente. Bolt no estaba solo, pues retrocedió un paso para mantener la distancia. Verás, Mitsuki siempre ha sido un niño muy raro. ¿Lo has visto, verdad? Bolt asintió vacilante. Me preocupaba bastante cómo encajaría con las ovejas de la hoja. Me sorprendió gratamente que te hicieras amigo de él. El extraño extranjero de ojos inhumanos y el hijo del Hokage. Menuda pareja. Orochimaru dio otro paso al frente, con la lengua, más larga que la de cualquier humano, chasqueando y saboreando el aire. Era como si intentara ser lo más inquietantemente inhumano posible. Mitsuki quedó destrozado cuando su primer y único amigo abandonó la aldea por voluntad propia, dijo Orochimaru. Lo visité después de que lo internaras. Me ofrecí a buscarte. Se negó. Aunque, creo que me perdonará por haberte arrastrado de vuelta con él. Entonces podrán volver a ser amigos. Mierda. Bolt no iba a poder salir de esta con palabras. Bolt se tensó. No sabía qué hacer. Orochimaru sonrió ampliamente, dejando al descubierto una boca llena de dientes afilados. Su lengua se retorcía de un lado a otro. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Orochimaru estaba en medio de ellos. Bolt sonrió mientras él, Ikari y Tetsu se desplomaban sobre la serpiente al mismo tiempo. Bolt alargó una mano, enviando una lluvia de chakra penetrante a través de las yemas de sus dedos. Bolt pudo oír el eco de una melodía cadenciosa y estridente mientras Ibiki comenzaba a tocar y a tejer una ilusión alrededor de Orochimaru. Tetsu bajó su espada. Una fina capa de chakra blanco azulado cubrió la hoja, reforzándola y dándole un filo sobrenatural. Ikari asestó un puñetazo a las costillas de Orochimaru. Incluso sin su jutsu, Bolt pudo ver el chakra que irradiaba de su brazo. Orochimaru esquivó. No en el sentido clásico, pues ningún humano, de linaje o no, podía moverse como los Sannin. Bolt se tambaleó cuando su puño suave solo golpeó el aire. Orochimaru contorsionó su cuerpo, sin dejar nada al descubierto. El ataque de Tetsu se desvió. Un sonido metálico resonó por la habitación cuando su espada golpeó la piedra y se hundió en el suelo. Orochimaru atacó con una pierna, pateando la parte plana de la hoja. La espada se partió. Uno de los brazos de la serpiente salió disparado hacia adelante, extendiéndose mucho más allá de su longitud natural, rodeando el brazo de Ikari y agarrándola por el codo. Se giró y la arrojó contra Ibiki. Los dos quedaron tendidos, luchando por ponerse en pie. Bolt vio volar la pequeña ocarina de madera que tocaba Ibiki. Bolt giró, recorriendo rápidamente las posturas de los 8 trigramas. 64 palmas. Orochimaru fue sorprendentemente rápido. La mayoría no acertó con el golpe, y los que lo hicieron se sintieron débiles y superficiales. Había algo extraño en el cuerpo del Sannin. Era suave, maleable, como si estuviera hecho de arcilla en lugar de carne. Tetsu saltó hacia adelante, con un grito de guerra salvaje saliendo de sus labios, antes de abordar a Orochimaru y clavar la espada destrozada y fragmentada en el pecho de la serpiente. Bolt vio cómo la espada se hundía en Orochimaru. Pero el Sannin no sangró. Orochimaru se deslizó hacia abajo y la espada le abrió un tajo en el hombro. Bolt observó, con los ojos abiertos e incrédulo, cómo la carne blanca y pálida se recomponía, tan sana e intacta como el día de su nacimiento.
Entonces Orochimaru asestó un puñetazo a las costillas expuestas de Tetsu. El espadachín salió catapultado del suelo y se estrelló contra el techo. Bolt se abalanzó sobre Orochimaru mientras este se ponía de pie. Sostenía un Rasengan a medio formar en su mano derecha. Con toda la fuerza que pudo reunir, Bolt lo estrelló contra Orochimaru mientras este se ponía de pie. Bolt oyó cómo la carne se rasgaba y se desgarraba. La explosión de luz y presión resultante arrojó al Sannin contra la pared. Ikari y Vicky se habían recuperado. Ikari escupió una lanza de agua en la nube de escombros donde se escondía el cuerpo de la serpiente. Y Vicky hizo lo mismo con una ráfaga de aire comprimido. Bolt esperó. No debía de haber sido tan fácil. Ayudó a Tetsu a ponerse de pie, ayudando a su compañero Uzumaki a ponerse de pie. Esa risa oscura y divertida resonó. Bolt emitió chakra por todo su cuerpo. Cobró vida en una tormenta de electricidad justo cuando el polvo se asentó y reveló a Orochimaru. Ileso, sin sangre, con solo unas pocas lágrimas en su túnica como muestra de su ataque conjunto. El Sannin abrió la boca para hablar, pero Bolt no se lo permitió. Se lanzó hacia adelante en una nube de electricidad y aceleró los movimientos de la forma avanzada del puño suave, 8 trigramas. 128 palmas. Esta vez, potenciado por su armadura relámpago, cada golpe fue certero. Era demasiado rápido para que Orochimaru pudiera esquivarlo. Bolt saltó hacia atrás. Sonrió con sorna, observando cómo Orochimaru se tambaleaba. Entonces Orochimaru se detuvo, lo miró, sonrió y rió. Bolt sintió una furia en su interior mientras el Sannin se burlaba de él. Jugaba con él. Su puño suave no le hacía ningún daño a Orochimaru. Todos a la vez. Ladró Bolt. Lo aplastarían con su superioridad numérica. Bolt lideró la carga. Orochimaru se abalanzó hacia adelante, contorsionándose y retorciéndose como si la fisiología humana normal no le fuera aplicable. Se envolvió alrededor de Bolt, usando brazos y piernas para sujetar los suyos. Bolt forcejeó, vio la piel pálida burbujear y hervir mientras la electricidad quemaba vivo a Orochimaru. Al Sannin no pareció importarle. Tetsu estaba justo detrás de él, al parecer, y, enfurecido por la captura de su señor, abandonó su espada destrozada y se aferró a la larga cabellera negra de Orochimaru. Tetsu agarró a Orochimaru, lanzándolo de cabeza al otro lado de la habitación. Bolt esperaba que el Sannin lo soltara. No lo hizo. Bolt sintió que su captor lo apretaba aún más fuerte mientras ambos cruzaban la habitación y se estrellaban contra la pared del fondo. Agujas perforaban la carne a su alrededor mientras Bolt forcejeaba por liberarse. Orochimaru siseó, algo bueno, en su mente, y echó la cabeza hacia adelante. Bolt quiso quedarse boquiabierto cuando el cuello del hombre se extendió una longitud inhumana y arrastró su cráneo hacia adelante. Como un látigo, Orochimaru golpeó a Ikari y a Ibiki y las arrojó contra una pared de la cocina. Bolt vio su oportunidad. Abrió la boca y mordió el cuello expuesto. Esperaba encontrar una vena o arteria. No lo hizo. Era un bocado de carne, de textura similar a la arcilla o la masilla, pero con sabor a hierba u hojas. Aún así, Orochimaru no sangró. Bolt arrancó un trozo de carne del cuello de la serpiente, pero este se recompuso en un instante. Bolt gruñó, luchando por liberarse. Tetsu acudió al rescate. Había tomado un cuchillo de carne, canalizado su chakra a través de él y usado la técnica del sable de su gente para crear una espada improvisada de chakra. La descargó sobre el cuello expuesto de Orochimaru mientras recogía su cráneo. El cuerpo que sujetaba a Bolt quedó inerte. Bolt se liberó rápidamente de la sorprendentemente poderosa presa. No dejes que te ponga las manos encima, ordenó Bolt. Su mirada oscilaba entre el cuerpo y la cabeza decapitada de Orochimaru. No se levantó. ¿Se acabó?, preguntó Ibiki, sacudiéndose el polvo. Sin su jutsu, Bolt no lo sabía. No tardó mucho en descubrirlo. Casi en cuanto lo pensó, la piel pálida burbujeó. Una nueva cabeza surgió del cuerpo de Orochimaru, y un nuevo cuerpo surgió de la cabeza de Orochimaru. Mierda, maldijo Bolt. Rápido. Antes de que se recupere. Bolt formó a otro Rasengan en la palma de su mano y se abalanzó para golpear a Orochimaru en la espalda antes de que pudiera ponerse de pie. Como un bailarín, el cuerpo de Orochimaru se contorsionó, levantó ambas piernas y giró. Una de sus botas lo alcanzó en la mandíbula. Bolt vio negro por un instante antes de recuperarse. Cuando lo hizo, los dos cuerpos de Orochimaru ya estaban de pie. El que había surgido de la cabeza decapitada se levantó y enfrentó a Ikari y Ibiki.
De alguna manera, había creado túnicas idénticas a las que usaba el original. La otra copia estaba ocupada pateando a Bolt en las costillas. Resolló al perder el aire. Tetsu apareció, imponente y furioso. Agarró a Orochimaru de nuevo, y esta vez lo puso de pie. Tetsu apoyó una rodilla en el cuello del Sannin y empujó. Bolt vio la hendidura en la carne, supo que ningún humano normal podría haber sobrevivido con el cuello intacto, y mucho menos respirar. Un rayo se concentró en la palma de su mano. Bolt gruñó la palabra mientras hundía el puño en el pecho de Orochimaru. Chidori. Bolt había matado a mucha gente. Sabía lo que se sentía al rozar los órganos con los dedos. Lo perturbaba. Lo mantenía despierto por las noches. El olor era horrible. Sangre, carne y cabello quemados. Pero lo que sentía ahora era aún más perturbador. Nada. Orochimaru era solo un cuerpo sólido, hecho de un material similar a la arcilla. Un material resistente al daño y con un poderoso factor de curación natural. Orochimaru, a pesar de tener la garganta aplastada, rió. Volvió su mirada serpentina hacia Bolt. ¿Sasuke te enseñó ese jutsu? ¿Te dijo que lo ayudé a dominarlo de verdad? Bolt liberó su puño, temiendo que Orochimaru lo devorara de alguna manera. En cuanto su mano quedó libre, una de las piernas de Orochimaru se abalanzó sobre él y lo golpeó en la cara. Bolt sintió que la sangre le burbujeaba en la nariz al respirar instintivamente. Vio que la otra pierna se estiraba, agarraba a Tetsu por la garganta y comenzaba a exprimirlo. Tetsu, a diferencia de Orochimaru, necesitaba respirar. Bolt lo sabía. Se recuperó y se impulsó hacia adelante. Su armadura relámpago cobró vida con una nueva intensidad. Duplicó su poder. Arcos eléctricos dispersos erizaron su cabello corto. Bolt apareció junto a Orochimaru en un instante y colocó la palma de su mano sobre la frente del hombre. Luego, canalizó el jutsu a través del Sannin. Al instante, la piel pálida se carbonizó y ardió, burbujeó y hirvió. El cabello negro como la tinta se quemó. Los párpados se convirtieron en cuello, y los ojos poco después. Bolt estaba decidido a cocinarlo por dentro. Mientras tanto, controló la corriente y la mantuvo alejada de Tetsu. En instantes, no quedó nada de un cadáver carbonizado, esquelético y humeante. Tetsu se liberó, y la pierna que lo sujetaba por el cuello se convirtió en polvo. Bolt centró su atención en el otro Orochimaru. Ikari y Ibiki lo abusaban al máximo de sus fuerzas. Ikari al frente, usando su fuerza aumentada para azotar a Orochimaru. Ibiki la cubrió con jutsus de viento y agua. Bolt cargó hacia adelante. Atacaría por detrás y mataría al segundo cuerpo antes de que éste supiera que estaba en peligro. Su pierna quedó atrapada rápidamente. Bolt no daba crédito a sus ojos. Como brotes en primavera, pequeñas burbujas blancas de carne consumían rápidamente la cáscara carbonizada de Orochimaru, reconstruyéndolo poco a poco. Uno de los puños carbonizados le rodeaba el tobillo. Orochimaru se agitó hacia arriba, blandiendo un puño salvaje hacia él. Bolt sintió que le alcanzaba la mandíbula. Incluso a través de la armadura, dolió. Otro puñetazo, esta vez en las costillas. Bolt hizo una mueca, luchando por liberarse del agarre mortal de la serpiente. Tetsu cargó. Orochimaru giró la cabeza, apenas un poco, y separó las fauces. Una pequeña serpiente verde bosque trepó por su garganta. Con un siseo, la serpiente abrió las fauces. Bolt solo captó un destello de acero. La hoja de una espada se disparó hacia adelante y atravesó a Tetsu en el estómago antes de lanzar su cuerpo ensangrentado contra la pared. Se escuchó un estruendo atronador. Tetsu yacía contra la pared, cabizbajo, inmóvil, con una mancha carmesí extendiéndose por su camisa. «Bastardo», gruñó Bolt. Levantó el brazo libre. Un Rasengan, tan ancho como la altura de Bolt, cobró vida con un silbido. Bolt lo estrelló contra el cuerpo que se aferraba a él. Detonó con una fuerza explosiva que desgarró la piel de Bolt, incluso a través de su armadura. Bolt vio cómo su visión se hundía al ser lanzado, de cabeza, contra una pared. Se estrelló contra ella. La parte posterior de su cráneo golpeó la piedra. Vio el mundo a través de dos destellos de luz. El sordo rugido de la batalla era un ruido lejano de fondo. Bolt oyó un grito de mujer. Parpadeó para alejar la oscuridad y se puso de pie, tambaleándose. Ibiki estaba inconsciente a pocos metros de él. Uno de sus brazos estaba doblado en un ángulo que Bolt sabía que no podía doblar, y tenía un corte que teñía de rojo sus cabellos negros. Bolt se tambaleó hacia adelante mientras Ikari luchaba contra un cuerpo de Orochimaru. El otro, que había destruido, se deslizaba por el suelo. Se unió al cuerpo original como si nunca hubieran existido dos.
Bolt se abalanzó hacia adelante mientras Orochimaru le propinó un revés a Ikari en la cara. Su máscara se hizo añicos, con algunos trozos de porcelana incrustados en su pálida mejilla. Un rayo cobró vida con un coro de chirridos. Bolt bajó el brazo sobre Orochimaru mientras avanzaba hacia ella, cortándolo desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. La carne se recompuso al atravesarlo con su mano. Orochimaru golpeó a Ikari en el esternón con tanta fuerza que Bolt pudo oír cómo se rompían sus huesos. Bolt lo intentó de nuevo. Otro Chidori. Esta vez en la base del cuello. No le fue mucho mejor. Orochimaru pateó a Ikari en la cara con el tacón de su bota mientras ella se tambaleaba por las costillas rotas. Cayó, inconsciente o peor. Bolt no lo sabía. Orochimaru se giró, con una sonrisa en los labios y la lengua fuera. Bolt gritó de rabia impotente. Abandonó su jutsu y comenzó a practicar todas las posturas del puño suave que su madre y su abuelo le habían enseñado, y algunas que había inventado él mismo. Reduciría al Sannin a polvo. Orochimaru rió. Ese sonido. Una risa oscura y degradante. Como si el Sannin pensara que le estaban tomando el pelo. Te mataré. Gruñó Bolt. Orochimaru estaba cubierto de pies a cabeza de marcas de viruela carbonizadas y humeantes donde había lanzado lanzas de chakra al Sannin. Muchos más poderosos y sabios que tú lo han intentado y han fracasado, muchacho, dijo Orochimaru, avanzando hacia él. El Sannin le lanzó un puñetazo. Bolt lo apartó de un manotazo, pero no pudo bloquear ni esquivar el siguiente. Jadeó cuando Orochimaru le lanzó el puño libre al abdomen. No soy un fracaso. Gritó Bolt, recuperando el aliento. Se puso de pie, con ambas manos a los costados y los dedos extendidos. Dos esferas de chakra zumbantes se formaron en cada una. Bolt las arrojó contra Orochimaru mientras el Sannin avanzaba hacia él con paso lento y mesurado. Los dos jutsus impactaron contra Orochimaru, destrozándole ambos brazos y gran parte de los hombros y el pecho. El daño sanó en cuestión de segundos. Esa es la cuestión, Bolt, dijo Orochimaru. Estaba a solo unos metros de distancia. Los dos. Llegamos a donde estamos en la vida porque somos unos fracasados, siseó. Bolt atacó, impotente y furioso. Su armadura de relámpago comenzaba a debilitarse. Orochimaru desvió cada uno de sus golpes, propinándole a Bolt 2 puñetazos y una patada como recompensa. Finalmente, su armadura de relámpago cedió al disminuir su chakra y su concentración. Orochimaru lo sujetó por el cuello. Bolt se atragantó al ser levantado del suelo y presionado contra la pared con tanta fuerza que lo asfixió. Bolt se retorció, lanzando patadas y puñetazos que no sirvieron de nada pese a toda la fuerza que pudo reunir. Orochimaru rió entre dientes. Bolt lo fulminó con la mirada con odio. ¡Qué ojos tan bonitos!, siseó Orochimaru, apretando la mejilla de Bolt con la mano libre. Se apartó todo lo que pudo. Disfrutaré descubriendo los secretos del Byakugan. Quizás Mitsuki me ayude. ¿No sería una excelente actividad para fortalecer el vínculo entre los tres? Bolt intentó escupirle una respuesta al Sannin, pero solo emitió un gorgoteo de dolor. Buscó su chakra yang. Intentó reunir la amalgama de chakra yang y yin que formaría la técnica secreta de su clan. Bolt maldijo su falta de esfuerzo para dominar el jutsu. Ni siquiera pudo hacer una sola cadena cuando su vida dependía de ello. Lo intentó de nuevo. Fracasó. Bolt, en cambio, tejió señales con las manos. Orochimaru se agachó y le rompió la muñeca derecha. Bolt gritó, pero su voz salió apagada. No podemos permitir que hagas eso ahora, ¿verdad? Preguntó Orochimaru con una sonrisa repugnante. Bolt intentó gritar sus protestas. No le salió nada. Orochimaru lo apretó contra la pared con más fuerza. Aún así, eres bastante astuto. Incluso poderoso. Aunque te llevara conmigo, tardaría un tiempo en secuestrar y sacar a Mitsuki de la hoja. Intentarías escapar. No podemos permitirlo, dijo Orochimaru negando con la cabeza. Orochimaru ladeó la cabeza, obligando a Bolt a contemplar los cuerpos derribados de Ikari y Ibiki. Se estremeció cuando Orochimaru le tiró del cuello de la camisa y le lamió el cuello. No te preocupes. 1 de cada 10 sobrevive. Un amigo de Mitsuki debería poder soportarlo, siseó Orochimaru. Bolt vio a Orochimaru abriendo las fauces al máximo. Sus colmillos eran tan largos y afilados como los de cualquier serpiente. Bolt gritó cuando Orochimaru lo mordió. Bolt conocía el dolor, tanto físico como emocional. Había lidiado con el dolor emocional toda su vida. El físico, solo después de abandonar la hoja. El dolor de cada hueso de su pecho destrozándose mientras Sarada lo golpeaba. El dolor de la Amekage desgarrando su carne con su Jutsu Rainmaker.
El dolor del rayo púrpura de Kakashi corriendo por sus venas. Pero este dolor los eclipsó a todos. Como si Orochimaru le hubiera inyectado fuego líquido que quemó y reemplazó su sangre. Recorrió cada vena e infectó cada célula como una enfermedad. Cada fibra de su ser gritó al ser incinerada de adentro hacia afuera y renacer con un nuevo chakra siniestro y oscuro que la contaminaba. Bolt intentó luchar. Lo hizo. Pero el dolor era insoportable. El gran destructor. Su mente se volvió blanca mientras se agitaba y sufría espasmos en el agarre de Orochimaru. Mejor así, oyó Bolt que las palabras resonaban en su mente con un siseo. Entonces solo conocía la oscuridad.